El verano estaba a punto de cambiarlo todo. Nunca imaginé que dos hermanos que conocí en la playa serían parte de una experiencia tan intensa como inolvidable. Lo que pasó ese día marcó mis vacaciones para siempre, pero lo que comenzó como un día relajado junto al agua pronto tomaría un giro que jamás habría imaginado. ¿Estás listo para escucharlo? Era pleno verano y había decidido tomarme unas vacaciones en la costa para desconectar por completo. Después de meses de trabajo, necesitaba un respiro, un tiempo para mí. Todo estaba perfectamente planeado. Descansar, relajarme y olvidarme del mundo, aunque fuera por unos días. El hotel era increíble, una gran piscina con vista al mar, música suave de fondo y un ambiente tan relajado que parecía sacado de una postal. Pasaba las mañanas tomando el sol junto a la piscina, disfrutando de la tranquilidad. Era todo lo que había imaginado para mis vacaciones perfectas, pero no sabía que ese día iba a ser distinto. Mientras estaba junto a la piscina con mi libro y un cóctel en la mano, algo llamó mi atención: dos chicos que jugaban en el agua. No tardé en darme cuenta de que eran hermanos. Tenían esa conexión que no puedes ignorar, esa energía que te atrapa sin que te des cuenta. Ambos eran altos, atléticos y parecían muy seguros de sí mismos. Uno de ellos parecía tener unos 21 años y el otro, quizá 18 o 19. Su risa y la manera en que se movían llamaban la atención de cualquiera que estuviera cerca. Pero lo curioso fue que, mientras yo los observaba, me di cuenta de que ellos también me estaban mirando. Fue un momento breve pero intenso. Sus miradas eran difíciles de ignorar, y aunque no lo sabía en ese momento, esas miradas iban a cambiarlo todo. ¿Qué pasó después de esos primeros instantes? Bueno, ahí es donde la historia realmente empieza. Seguía disfrutando de la tarde junto a la piscina cuando noté que uno de ellos, el mayor, había comenzado a mirarme más seguido. No era solo una mirada curiosa, era algo más, esa clase de mirada que te hace sentir que algo va a pasar. Finalmente, se levantó, caminó hacia mí, con una confianza que no podía ignorar, me saludó. Su nombre era Adrián y me preguntó si podía invitarme a tomar algo. Lo curioso fue que, mientras hablábamos, inmediatamente mencionó a su hermano Samuel. Me dijo que deberíamos invitarlo también, como si ya fuera parte del plan. Nos dirigimos al bar del hotel los tres, conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Pero lo que ocurrió después de esas primeras copas fue algo que nunca había experimentado antes. Y no era solo el efecto del alcohol. Si hubiera sabido entonces lo que estaba por pasar, quizá lo habría pensado dos veces, o tal vez no. Cuando Adrián me invitó a tomar algo con su hermano, me quedé un momento en silencio. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Debería aceptar? ¿Era buena idea acompañar a dos desconocidos? Después de todo, los acababa de conocer y no sabía nada de ellos, más allá de sus nombres y sus sonrisas confiadas. No voy a mentir, tenía dudas. Había algo que me detenía, como una voz interna que me decía: tal vez sea mejor quedarte aquí tranquila y seguir con tu día. Pero al mismo tiempo, había otra parte de mí que estaba curiosa, una parte que quería salir de esa rutina que, aunque cómoda, ya no me emocionaba. Quizá lo que me convenció fue la forma en que hablaban conmigo, tan seguros, tan naturales, y el hecho de que incluyera a su hermano en todo, como si ya fuera parte de algo, me hizo pensar: ¿qué tan malo podría ser? Solo era una copa, una conversación, nada fuera de lo común, ¿verdad? Finalmente, me dije, ¿por qué no? Tal vez esto es justo lo que necesito, salir un poco de mi zona de confort. Después de todo, estaba de vacaciones y las vacaciones son para eso, para hacer cosas que no harías en tu día a día. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa decisión, que parecía tan simple, cambiaría por completo el rumbo de mi día, y tal vez incluso más que eso. Porque lo que empezó como una invitación inocente estaba a punto de convertirse en algo que nunca habría imaginado. Si alguien me hubiera dicho lo que estaba a punto de vivir, no lo habría creído. Pero a veces, las mejores historias son las que comienzan de la forma más inesperada. Ya sentados en el bar, todo comenzó a desarrollarse de una manera que jamás habría anticipado. Al principio pensé que sería solo una conversación casual, unas cuantas bromas, un poco de coqueteo,
pero pronto me di cuenta de que había algo especial en ellos. Adrián y Samuel no eran como los típicos chicos que encuentras en unas vacaciones. Había algo en su forma de hablar, en su energía, era como si hubieran vivido muchas experiencias y cada palabra que decían me invitaba a querer saber más sobre ellos. Todo empezó de manera ligera, compartiendo historias simples. Adrián me contó que era un apasionado de los deportes acuáticos, especialmente del surf, algo que no me sorprendió considerando su físico atlético. Había viajado por muchos lugares buscando las mejores olas, y mientras hablaba, se notaba que cada experiencia era más emocionante que la anterior. Samuel, por su parte, era completamente diferente, pero de una manera que complementaba a su hermano. Era un poco más reservado, pero cuando hablaba, cada palabra parecía genuina, como si realmente se tomara su tiempo para conectar contigo. Lo que realmente me sorprendió fue la manera en la que se entendían entre ellos. Adrián era extrovertido, el que lideraba la conversación y hacía las bromas. Samuel, en cambio, era más tranquilo, pero tenía un humor agudo y una risa contagiosa que llenaba el espacio. Mientras los escuchaba hablar, sentí que eran más que hermanos, eran un equipo. Se interrumpían, se reían y había algo en su dinámica que te hacía querer quedarte para ser parte de ello. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. A veces, las personas que acabas de conocer tienen una forma de mostrarte algo diferente, algo que nunca habías visto antes. Eso fue lo que sentí con ellos. No era solo su confianza o su apariencia lo que me llamaba la atención, sino la manera en la que se movían por el mundo. Había una libertad en ellos que me inspiraba, como si vivieran en el presente sin preocuparse demasiado por lo que dirán o por lo que podría pasar mañana. Y ahí estaba yo, sentada con dos desconocidos, sintiéndome completamente a gusto. Fue uno de esos momentos en los que te olvidas de todo lo demás, del tiempo, del lugar, de cualquier preocupación. Solo estás ahí, presente, disfrutando de la conversación, de las risas y de la sensación de estar con las personas correctas en el momento adecuado. Y lo curioso es que, aunque eran completamente diferentes, sentí que entre ellos había una conexión tan fuerte que te hacía querer estar cerca, como si al estar con ellos pudieras absorber un poco de esa energía única. No era algo que pudiera describir fácilmente, pero definitivamente era algo que no había sentido antes. En ese momento, mientras los escuchaba hablar sobre sus aventuras, sus bromas y la manera en que enfrentaban la vida, me di cuenta de que esa noche no iba a ser como cualquier otra. No se trataba solo de dos chicos interesantes que había conocido en unas vacaciones. Había algo más, algo que me estaba llevando a un lugar completamente nuevo, a algo que todavía no podía comprender del todo. Lo que más me sorprendió no fue lo que me dijeron, sino lo que hicieron después. Ahí es donde realmente comenzó todo. Pero antes de llegar a eso, tengo que decirte cómo esta conversación, esta conexión inesperada, me dejó una marca que jamás habría imaginado. La conversación en el bar seguía fluyendo como si el tiempo no existiera. Adrián, con su seguridad natural, hacía que cada palabra pareciera perfectamente ensayada, pero al mismo tiempo espontánea. Samuel, en cambio, tenía un humor sutil que aparecía en el momento justo, logrando que cualquiera se sintiera cómodo. Entre las risas y los temas que iban y venían, me sentía más a gusto con ellos de lo que podría haber imaginado al principio. Era como si todo hubiera salido de un guión perfecto. Las bromas, las risas, la conexión. Todo se sentía tan natural, tan sincronizado, que por un momento olvidé que apenas unas horas antes no sabía nada de ellos. Fue en ese ambiente relajado y lleno de confianza cuando Adrián dijo algo que cambió el rumbo de la noche. ¿Por qué no seguimos esta conversación en otro lugar?, dijo con esa misma seguridad que había mostrado desde que lo conocí. Es más cómodo, y así podemos hablar sin el ruido del bar. Sus palabras fueron tan casuales que, por un momento, no supe cómo responder. En ese instante, mi mente se dividió en dos. Una parte de mí pensaba, ¿de verdad debería hacerlo? Apenas los conozco, no tengo idea de qué puede pasar. Pero había otra parte, una más impulsiva, que me decía, ¿por qué no? Todo se siente bien, todo se siente seguro. Tal vez fue el ambiente, tal vez fueron ellos, o quizá fue el cúmulo de emociones de esa noche,
pero algo dentro de mí me dijo que debía decir que sí. Así que me levanté, miré a Adrián y Samuel y les dije, «Está bien, vamos». El camino hacia su habitación fue interesante. No hablamos mucho, pero tampoco hacía falta. Había una tensión en el aire que no podía ignorar, una tensión que no era incómoda, pero que definitivamente estaba ahí. Era como si todos supiéramos que algo estaba a punto de suceder, aunque ninguno quisiera decirlo en voz alta. Para ser honesta, todavía tenía dudas. ¿Era esto una buena idea? ¿Estaba cruzando una línea que no debía cruzar? Pero al mismo tiempo, me sentía tranquila con ellos, como si todo estuviera bajo control. Después de todo, estaba de vacaciones. Si no tomaba este tipo de decisiones ahora, ¿cuándo lo haría? La habitación no tenía nada fuera de lo común. 2 camas típicas de hotel, maletas abiertas, algo de ropa tirada por ahí. Todo tan normal que casi me reí al pensar que, por un momento, lo había dudado. Pero aún así, había algo en el ambiente, algo que hacía que todo se sintiera diferente. Era como si el aire estuviera cargado de una energía difícil de explicar. Seguimos hablando, pero la dinámica había cambiado. Ahora había más miradas, más silencios que decían mucho más que las palabras. No podía evitar sentir que estaba cruzando una línea, aunque todavía no sabía exactamente qué significaba eso. Lo que pasó después no fue nada de lo que esperaba, pero definitivamente fue algo que nunca olvidaría. A veces, las decisiones más simples son las que te llevan a los lugares más inesperados. Al principio, todo siguió pareciendo casual. Estábamos sentados, riendo y conversando, como si la habitación del hotel fuera una extensión del bar. Pero poco a poco comencé a notar pequeños cambios en la dinámica. Los hermanos ya no solo hablaban conmigo, sino que también parecían estar comunicándose entre ellos de una manera diferente, como si trataran de decirse algo sin palabras. Era sutil, pero estaba ahí. Lo curioso es que en ningún momento me sentí incómoda, al contrario, parecía que todo formaba parte de un juego en el que yo era el centro de atención. Adrián, como siempre, llevaba la delantera. Hacía preguntas, contaba anécdotas y se aseguraba de que nunca hubiera un momento de silencio. Samuel, en cambio, tenía un enfoque completamente diferente. No hablaba tanto, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían más significativas. Tenía esa manera de captar tu atención sin necesidad de esforzarse demasiado. Era como si estuvieran compitiendo entre ellos, pero no de una manera agresiva, más bien era un duelo de estilos. Adrián, el extrovertido, y Samuel, el reservado. Cada uno tratando de destacar a su manera. Y aunque podría haber sido abrumador, no lo fue. Al contrario, me sentí cómoda. Era divertido, emocionante, como si todo estuviera cuidadosamente planeado para que me sintiera así. Sin embargo, hubo momentos en los que me preguntaba si todo esto era una buena idea. Cada vez que uno de ellos me miraba directamente, sentía que algo estaba por pasar, pero aún no sabía exactamente qué. La sensación era extraña. Al principio, pensé que sería solo una conversación casual, unas risas y un buen rato, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Adrián y Samuel no eran como cualquier persona que conoces en unas vacaciones. Había algo en su forma de interactuar que me hacía sentir curiosidad, y al mismo tiempo, una leve inquietud. No era una incomodidad real, pero sí me hacía preguntarme qué estaba pasando realmente. Había algo emocionante en lo inesperado de la situación, pero también algo que me mantenía alerta. Era como si estuviera cruzando un terreno desconocido, uno en el que no sabía exactamente qué esperar, y esa sensación de incertidumbre era tan intrigante como adictiva. A medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a intensificarse. Adrián tenía una manera muy directa de acortar la distancia, se inclinaba hacia mí mientras hablaba, asegurándose de mantener el contacto visual, casi como si quisiera asegurarse de que yo no apartara la mirada. Samuel, en cambio, observaba desde un poco más lejos, pero no de manera pasiva. Había algo en su mirada que decía tanto como las palabras de Adrián. En un momento, Adrián me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa, algo personal que no esperaba. Antes de que pudiera responder, Samuel intervino con un comentario que cambió completamente el tema.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había una coordinación entre ellos, como si cada uno supiera exactamente qué hacer en cada momento. Era como si estuvieran siguiendo un plan que solo ellos conocían. Esa sincronización, esa manera de interactuar entre ellos, era fascinante. No era algo que pudiera describir fácilmente, pero definitivamente era algo que no había experimentado antes. Parecía que entendían perfectamente cómo manejar la situación juntos, y yo estaba ahí, en el centro de todo, tratando de entender qué significaba realmente esto. En ese momento, algo cambió. Ya no se trataba solo de risas o de una conversación entretenida. Las palabras comenzaron a ser menos importantes. Las miradas, los silencios, los gestos, todo parecía cargado de un significado que iba más allá de lo que se estaba diciendo. Fue ahí cuando me di cuenta de que esta no era solo una historia de vacaciones. Había algo más profundo ocurriendo en ese momento, algo que me estaba haciendo cuestionar muchas cosas sobre mí misma y sobre lo que realmente buscaba. No sé si era el ambiente, la forma en que me miraban o el hecho de que me sentía completamente fuera de mi zona de confort, pero de una manera que me hacía sentir viva. A medida que la noche avanzaba, sentí que las barreras que había construido a mi alrededor comenzaban a desaparecer. Había algo en la manera en que me hablaban, en cómo parecían leer mis pensamientos antes de que yo pudiera expresarlos. No era solo que estuvieran prestándome atención, era cómo lo hacían. Parecía que cada cosa que decía, cada gesto que hacía, les importaba de una manera que no había experimentado antes. En un momento, Adrián me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Era una de esas preguntas que te hacen detenerte y pensar, algo que iba más allá de una conversación superficial. No recuerdo exactamente lo que respondí, pero sí recuerdo cómo se sintió, como si por primera vez en mucho tiempo alguien realmente quisiera entender quién era yo. A partir de ese momento, sentí que ya no había ninguna distancia entre nosotros. Lo que comenzó como un simple encuentro casual, ahora se sentía como algo completamente diferente. Había una conexión que no podía explicar, algo que no tenía nada que ver con el lugar ni con el contexto, y todo que ver con el momento. Cuando Samuel comenzó a hablar, noté algo que no había visto antes. Detrás de su humor reservado y su sonrisa tímida, había una profundidad que no esperaba. Era como si, por un momento, dejara de ser el hermano más callado y mostrara algo completamente auténtico. Adrián, por otro lado, seguía manteniendo su actitud segura, pero ahora con un matiz diferente, como si también estuviera evaluando lo que estaba ocurriendo en ese instante. Simplemente lo miraba con orgullo, como si ya supiera lo que iba a decir, pero quería que fuera yo quien lo descubriera. Y fue ahí, en medio de esa conversación, donde me di cuenta de algo que no había considerado antes. A veces, las conexiones más profundas no se tratan de cuánto tiempo llevas conociendo a alguien, sino de cómo te hacen sentir en el momento. Y con ellos, sentí algo que nunca había sentido antes. Completa vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, total seguridad. Había algo en el aire que no podía ignorar, una mezcla de emociones, curiosidad y anticipación. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo, pero no sabía cómo ni qué significaría realmente. Lo único que tenía claro era que esta noche ya no era como cualquier otra. Era algo completamente diferente, algo que nunca olvidaría. Todo parecía haberse detenido. Las palabras ya no eran necesarias, solo quedábamos nosotros tres, las miradas que cruzábamos y una energía en el ambiente que era imposible ignorar. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir y lo único que importara fuera ese momento. Había algo en ellos, algo en la forma en que me miraban, que hacía que todo pareciera inevitable pero, al mismo tiempo, natural. Como si todo hubiera llevado a este instante. Adrián fue el primero en acortar la distancia, se inclinó hacia mí, suave y despacio, como si me estuviera dando la oportunidad de decidir. Y en ese momento, tomé una decisión que nunca había tomado antes, me dejé llevar. Al principio, todo fue un gesto tímido, ligero, como si ninguno estuviera seguro de lo que pasaría después. Pero en cuestión de segundos, la energía cambió. Lo que comenzó siendo una interacción sutil, se convirtió en algo más profundo, más significativo. Adrián tenía una manera de moverse que transmitía confianza,
como si supiera exactamente cómo hacerme sentir cómoda. Samuel, en cambio, tenía un enfoque diferente, más pausado, más tranquilo, pero igual de presente. Me encontré en un espacio en el que cada momento parecía encajar a la perfección, donde todo fluía sin necesidad de explicaciones. Fue una experiencia completamente diferente a cualquier otra. Cada palabra, cada mirada, cada instante previo había llevado a este punto. Todo parecía coordinado de una manera casi natural, como si cada uno aportara algo único que hacía que todo se sintiera equilibrado. En ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Era una conexión inesperada, algo que jamás imaginé vivir y que supe que nunca olvidaría. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que ocurrió en ese momento, sino la forma en que me hicieron sentir. No era solo un encuentro casual, era algo más profundo, más emocional. Era como si, por primera vez, me permitiera soltar todo lo que llevaba dentro y simplemente estar presente en el instante. Cuando todo terminó, no hubo incomodidad ni dudas. Solo una sensación de calma, de gratitud por lo que acababa de vivir. Miré a los dos y ambos parecían tan tranquilos como yo, como si todos supiéramos que este era un momento que guardaríamos para siempre. No se trataba de lo que había ocurrido, sino de lo que habíamos compartido, algo que nunca podría explicar con palabras pero que siempre llevaría conmigo. Esa noche cambió algo en mí. No era solo la experiencia en sí, sino la manera en que me hizo cuestionar lo que realmente quería, lo que significaba vivir el momento sin miedo ni expectativas. Cuando desperté esa mañana, todo se sentía diferente. La habitación estaba en calma, la misma calma que sentía dentro de mí. Lo que había comenzado como un día cualquiera en la playa, se había transformado en algo completamente inesperado. Y mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que esa experiencia me había enseñado más de lo que podría haber imaginado. Lo que viví esa noche no fue solo un momento pasajero, fue un reflejo de algo más grande, algo dentro de mí que no había reconocido antes. Me di cuenta de que, a veces, las experiencias más inesperadas son las que más te enseñan sobre ti misma. Me hicieron ver que era capaz de soltar el control, de dejarme llevar y de permitirme vivir algo que estaba completamente fuera de mi zona de confort. A veces nos quedamos atrapados en nuestra rutina, en nuestras propias reglas sobre cómo deben ser las cosas. Pero esa noche me enseñó que, en ocasiones, las mejores historias son las que no planeas, las que llegan cuando menos las esperas. Y no se trataba solo de ellos, se trataba de lo que me hicieron sentir, de lo que me ayudaron a descubrir sobre mí misma. Lo que viví esa noche me recordó que la vida está llena de momentos inesperados, de conexiones que llegan sin avisar y de personas que, aunque estén contigo solo un instante, pueden dejar una huella que dure para siempre. Adrián y Samuel me enseñaron eso. Y aunque probablemente no vuelva a verlos, lo que vivimos juntos siempre estará conmigo. Al final, no se trata de cuánto tiempo pasas con alguien, sino de cómo te hacen sentir. A veces, las personas que conoces en el momento más inesperado pueden enseñarte más sobre ti misma que años enteros de experiencias planificadas. Y eso fue lo que me dejó esta historia, una lección que siempre recordaré. Porque al final, no son los días perfectos los que te cambian, son los días inesperados. Y esta historia es la prueba de ello. Cuando volví a mi rutina, todo parecía igual. El trabajo, las responsabilidades, las mismas calles de siempre. Pero en el fondo, algo había cambiado. No podía evitar pensar en ese día, en esa noche. No se trataba solo de lo que pasó, sino de lo que significó. Fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y de cómo, a veces, las experiencias más inesperadas pueden marcarte para siempre. Por más que intentara concentrarme en mi día a día, mi mente volvía a esos momentos una y otra vez. No era solo por ellos, sino por cómo me hicieron sentir. Esa sensación de libertad, de estar completamente en el momento, era algo que nunca había experimentado de esa manera antes. Y de alguna manera, su recuerdo seguía acompañándome. Al volver a mi vida cotidiana, me di cuenta de que la rutina no había cambiado, pero yo sí. Me sentía más abierta, más dispuesta a aceptar lo inesperado, sobre todo, más consciente de que la vida no siempre tiene que ser predecible o controlada. Esa experiencia me había enseñado que, a veces,
Dejarte llevar es exactamente lo que necesitas para descubrir algo nuevo sobre ti misma. Cada vez que me encuentro en esos momentos de estrés o rutina, me detengo y pienso en esa noche. Es como si fuera un recordatorio constante de que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Y aunque todo lo demás haya vuelto a la normalidad, esa lección sigue conmigo. Al final, regresar a la rutina no significa dejar atrás lo que viviste, significa llevar contigo lo que aprendiste y aplicarlo a lo que viene. Y eso es exactamente lo que hice. Esa noche no fue solo un recuerdo, fue un punto de inflexión que me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. A veces, lo que más necesitamos en la vida es algo que nos saque de nuestra zona de confort. Una experiencia que nos haga cuestionar quiénes somos, qué queremos y, sobre todo, qué es lo que realmente importa. Y eso fue exactamente lo que significó esta historia para mí. Lo importante no es lo que pasó esa noche, sino cómo me transformó. Me di cuenta de que, al permitirnos ser vulnerables, al abrirnos a lo inesperado, descubrimos partes de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí. Porque al final, no se trata solo de vivir momentos, sino de aprender, crecer y permitir que esas experiencias nos cambien para mejor. Pero esta no es toda la historia. Hay algo más que pasó después. Algo que cambió por completo la forma en la que veo todo. Y si quieres saberlo, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Créeme, lo que viene es aún más sorprendente.